Siguiente presentación vamos a hablar acerca de las etapas del desarrollo psicológico del ser humano. Para ello es necesario mencionar que el ser humano, desde que está en el vientre de la madre, empieza a identificar los estímulos externos, ¿no? Como las palabras, los sonidos, sobre todo cuando la interacción es constante de la madre, empieza a identificar la voz, el sentido de afecto desde el vientre de la madre. En la primera etapa del ser humano, cuando es bebé de 0 a 2 años, su principal crisis psicológica está en función de la confianza y desconfianza. La pregunta existencial que caracteriza esta etapa es: ¿puedo confiar en el mundo? Durante estos meses el infante comienza a construir su concepto del mundo de acuerdo principalmente a su interacción con sus padres y la capacidad de estos para proveer nutrición, seguridad y afecto de una manera regular. En esta primera etapa, psicológicamente el bebé es muy dependiente sobre todo de la madre, ¿no? Que es la que le provee de alimentos, y en la medida que esté más cerca de ella, le va a generar una mayor seguridad al bebé, y el bebé va a querer estar siempre apegado a la madre porque es su fuente, ¿no? de alimentación, de afecto, de seguridad y de confianza. De aquí deriva la importancia de la lactancia materna en los primeros meses de vida y de crecimiento del bebé. Independientemente del beneficio biológico y orgánico, tiene un beneficio psicológico el que viva más apegado a la madre. Es principalmente durante su primera etapa. En una segunda etapa del bebé, su edad aproximada va de los 2 a los 4 años, sigue estando dentro de la primera infancia. La crisis psicológica más importante es la autonomía, la vergüenza y la duda. La pregunta existencial que caracteriza esta etapa es: ¿está bien ser yo? Durante estos años el niño explora su entorno, aprende sobre su medio ambiente y desarrolla intereses. De acuerdo a la medida de apoyo o restricción por parte de los padres, el niño desarrolla su noción de autonomía y capacidad para lidiar con problemas y aceptar retos. Algo importante que diremos en esta etapa es que el bebé aquí empieza a tener, o aquí el niño empieza a tener conciencia, sobre todo, ¿no? En la parte del pudor, ¿no? De andar desnudos, correr desnudos, etcétera. Empieza a darse cuenta. Eso no pasa en los 2 primeros años de vida. Algo también importante es que durante esta etapa el niño empieza a introyectar normas, ¿no? Límites de qué sí puede y qué no puede hacer. En la medida que los padres vayan logrando hacer esto, de alguna manera dejar que el niño empiece a hacer cosas por sí mismo, como empezar a ir al baño, limpiarse solo, empezar a dormir solo, va generando cierta autonomía, y eso le va a empezar a generar al niño una menor dependencia hacia los padres, ¿no? Empieza a generar su autonomía psicológica también. En una siguiente etapa, la edad aproximada es de los 3 a los 5 años. La crisis psicológica pasa principalmente por la iniciativa contra la culpa. La pregunta existencial que caracteriza esta etapa es: ¿está bien hacer, moverme y actuar? En este par de años el niño enfrenta las complejidades del sentido del juicio y las opciones de actividad y juego. El niño desarrolla iniciativa y confianza si sus padres y maestros fomentan su independencia al emprender una tarea. De lo contrario, desarrolla culpa y frustración. Esta etapa es complementaria a la anterior porque aquí el niño termina de formar esta cuestión de introyectar normas, de saber cuándo sí, de saber cuándo no, qué está bien hacer, qué no está bien hacer, en la medida que
los adultos que lo rodeen le vayan haciendo saber estas situaciones. La siguiente edad del desarrollo, la siguiente etapa del desarrollo psicológico del ser humano va de los 5 a los 12 años. Y la crisis psicológica durante esta etapa es la diligencia contra la inferioridad. La pregunta existencial será: ¿puedo lograrlo en el mundo de las personas y las cosas? A esta edad el niño se vuelve más consciente de su individualidad y las situaciones productivas y más complejas reemplazan al juego. De acuerdo al cumplimiento de las expectativas de sus padres y profesores, el niño desarrolla autoestima, confianza y motivación para perseguir sus intereses o, por el contrario, perder el entusiasmo. Durante esta etapa del desarrollo psicológico, al niño se le empiezan a asignar tareas que de alguna manera son más complejas, ya sea para contribuir al hogar o para su propio desarrollo, pero un poquito ya son tareas serias independientemente del juego. Entonces, en la medida que el niño vaya consiguiendo estas tareas, va a ir reforzando su autoestima, su entusiasmo, su interés, su motivación, su confianza por hacer las cosas. Es importante que durante esta etapa se le apoye al niño con palabras de motivación, con palabras de aliento, de cosas que no pueda hacer, quizá motivarlo para que continúe, porque en esta etapa psicológicamente va a empezar a desarrollar esas habilidades. De lo contrario, si al niño se le desanima, se le dice tú no puedes, tú no sirves, lo que se va a generar es un efecto contrario, que el niño pierda el entusiasmo, no esté motivado, sea inseguro, no tenga la autoestima suficiente para emprender una tarea por cuenta propia. La siguiente etapa de desarrollo psicológico va de los 13 a los 19 años, ¿no? Es la parte de la adolescencia, bastante compleja, y la crisis psicológica pasa principalmente por la identidad y la confusión, ¿no? Donde la pregunta existencial va a ser ¿quién soy?, ¿no? ¿Quién puedo ser? El adolescente comienza a tener como prioridad la percepción que los otros tienen de él. Esta etapa se caracteriza por la confusión del rol y la definición de una identidad sexual. La crisis de identidad del adolescente se basa en el enfrentamiento entre la persona que uno es y la persona que la sociedad espera que uno sea, ¿no? Y en esta etapa uno quiere sentirse aceptado por los padres, por nuestro grupo de amigos, por los maestros, y entonces buscamos llamar la atención psicológicamente a través de nuestra forma de vestir, de cortarnos el pelo, de tratar de asumir una identidad a lo mejor que no es la nuestra. Empezamos a quizá esa búsqueda de nuestra identidad sexual, ¿no? Y aquí es donde empiezan a destaparse esta cuestión psicológicamente. Es la etapa de mayor confusión que el ser humano trata de buscar definir quién es, ¿no? Y en esa definición de quién es va a influir bastante el entorno que lo rodea para que pueda realmente llegar a la edad adulta con una identidad bien definida. En la siguiente etapa del ser humano, en su proceso de desarrollo psicológico, vamos a ver una edad aproximada de los 20 a los 24 años, o de los 20 a los 39, ¿sale? La crisis psicológica va a ser la intimidad contra el aislamiento, ¿no? La pregunta existencial es la intimidad. ¿Puedo amar? La pregunta existencial. Al inicio de esta etapa la confusión del rol llega a una conclusión, pero todavía forma parte del conflicto interno. El adulto joven le teme al rechazo, lo que puede llevarlo a la contraparte de la intimidad, el distanciamiento. Una vez que la identidad se establece, el individuo puede hacer compromisos a largo plazo. Recordemos que las etapas que se mencionan en la presentación son aproximadas, a algunas personas les llega antes, algunas después, entonces tengamos en cuenta esta cuestión. El individuo, el adulto joven, va terminando la adolescencia, algunos pueden ya tener definido esta cuestión del rol,
y otros están en proceso de. Una vez que lo consiguen, empiezan como a tomar decisiones y asumir compromisos a largo plazo, ¿no? Ya no esta idea de que la vida es breve y hay que vivirla y esto, ¿no? Sino se empieza a asumir a lo mejor un poco de responsabilidad, en el sentido, una madurez, empieza a surgir una madurez psicológica, ¿no? Una mayor conciencia en la toma de decisiones. En la siguiente etapa, la edad aproximada va de los 25, 64 años, 40, 64 años aproximadamente. La crisis psicológica va de la creatividad al estancamiento. La pregunta existencial: ¿puedo lograr que mi vida tenga importancia? En esta etapa la tarea principal es la de contribuir a la sociedad y guiar a las generaciones futuras. Si la persona lo consigue, resulta en un sentido de productividad y logro; de lo contrario, se desarrolla una sensación de descontento, ¿no? Aquí el ser humano quizá ya haya logrado esa cuestión de la satisfacción individual y trata de alguna manera trascender, ¿no? Y entonces puede como tratar de pensar si lo que ha hecho tiene alguna importancia para los demás, ¿no? Y se empiezan a generar acciones ya no tanto egoístas para uno mismo, sino acciones que puedan generar un impacto en los demás, ¿no? Lo que buscamos de alguna manera inconsciente es trascender en los demás, ¿vale? Y por supuesto la última o una de las últimas etapas, la edad aproximada es de 65 hasta la muerte, y empieza la crisis psicológica de la integridad del ego contra la desesperanza, ¿no? La pregunta existencial es: ¿está bien haber sido yo? La tarea final del desarrollo es la retrospección. La persona recuerda su vida y sus logros y desarrolla integridad y alegría, así que considera que vivió una vida feliz y productiva. Recordar una vida de metas no cumplidas y decepciones puede llevar a la depresión. Aquí el ser humano empieza como a hacer cuentas, ¿no? Qué hizo bien, qué hizo mal, qué logró, qué no logró, y en la medida que acepte haber cumplido sus expectativas de vida, quizás sea una persona que viva feliz, ¿no? De lo contrario, pues será una persona que viva amargada, arrepentida en muchos aspectos de su vida, y que a lo mejor en su etapa adulta buscará proyectar en las personas más jóvenes que ellos sean lo que esa persona no pudo ser, ¿no? Buscará inconscientemente quizá de satisfacer esos deseos, esas metas que no pudo conseguir de alguna manera. Esas son las etapas de desarrollo psicológico del individuo. Les agradezco su atención y estén pendientes a las actividades. Gracias nuevamente.